SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios. Hoy la Reserva Federal sube tipos, pero a la vez anuncia que levanta el pie del acelerador. Today, the FOMC raised our policy interest rate by 75 basis points, and we continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate. Es el anuncio de Jerome Powell, el momento en el que el presidente de la Reserva Federal anunciaba la subida de tipos Restrictive to return inflation to 2%. para conseguir que la inflación vuelva a estar al 2%. Y para ello, hoy los tipos de interés en Estados Unidos vuelven a subir en 0,75 puntos y seguirán subiendo, lo escuchábamos, en las próximas reuniones. De momento, la subida de hoy es la sexta consecutiva, la cuarta de 0,75 puntos, y con todo ello el precio del dinero en Estados Unidos vuelve a niveles que no veíamos desde principios de 2008, desde enero de 2008, justo en la crisis financiera de hace década y media. Y como decimos, los tipos en las próximas reuniones seguirán subiendo más, aunque, al igual que ya vimos la semana pasada en el Banco Central Europeo, hoy la Reserva Federal está insinuando, apuntando a que las próximas subidas pueden ser menos cuantiosas, pueden ser más pequeñas. So that time is coming, and it may come as soon as the next meeting or the one after that. No decision has been made. It is likely we'll have a discussion. Lo decidiremos en la próxima reunión, pero se acerca el momento de que las subidas sean más suaves y puede ser en la próxima reunión de diciembre o en la siguiente, decía hace unos instantes Jerome Powell. Much less important than the question of how high to raise rates and how long to keep monetary policy. Y es que la subida de tipos que pretende contener la inflación a la vez está frenando o puede frenar a la economía y está colocando además al límite a algunas empresas y familias que ven como sus deudas, sus préstamos, sus hipotecas se encarecen cada vez más. Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a explicar este doble mensaje que nos deja hoy la reunión de la Reserva Federal y la posterior comparecencia de su presidente Jerome Powell. Hay otra subida de tipos sobre la mesa, pero hay también sobre la mesa señales de que a partir de ahora el ritmo de estas subidas puede ser más suave. Sí, el titular principal es que la Reserva Federal sube los tipos de interés por sexta vez consecutiva y que mantiene que habrá más subidas en sus próximas reuniones. Hoy Powell ha optado por otra subida agresiva de 0,75 puntos y eso deja los tipos de interés en una horquilla que va del 3,75 al 4%. La subida se justifica para frenar la inflación que sigue en niveles altísimos en Estados Unidos. De hecho, en septiembre, último mes del que hay datos, estaba en el 8,2%. Y para combatirla habrá más subidas de tipos, aunque, y esta es la gran novedad, la Reserva Federal insinúa que esas subidas futuras van a ser menos agresivas. El comunicado tras la reunión dice que para decidir de qué cuantías serán las subidas a partir de diciembre, se valorará el impacto que la política monetaria tiene sobre la actividad económica y sobre la inflación. Esa frase no aparecía hasta ahora y su inclusión en el comunicado supone reconocer que la Reserva Federal está preocupada por si las subidas tan agresivas de tipos pueden afectar al ritmo de crecimiento de la economía en Estados Unidos. Por tanto, subidas de tipos habrá más hasta conseguir controlar la inflación, pero no tan fuertes. Y es que el ritmo de incremento de los tipos que ha seguido la Reserva Federal hasta ahora ha sido brutal. También los datos de inflación han sido brutales, pero el camino, el ritmo de incremento del precio del dinero no tiene precedentes. Hay que recordar que en marzo de este año los tipos de interés estaban en el 0%. Han pasado del 0% al 4% en solo 8 meses, con 4 subidas seguidas de 0,75 puntos. Antes de esta serie de subidas no habíamos visto un incremento de 0,75 puntos en los tipos de interés desde 1994. Ahora hemos visto 4 de golpe por ahora. Además, la última vez que los tipos de interés subieron en Estados Unidos de manera constante, que fue entre 2016 y 2018, subieron 2,5 puntos en 2 años. Si vamos algo más atrás, justo antes de la crisis financiera, entre 2004 y 2006, subieron 4 puntos, como ahora, pero tardaron 2 años en hacer ese recorrido. Ahora lo han hecho en 8 meses y el camino no ha terminado porque los tipos de interés van a seguir subiendo. En todo caso, hasta el día de hoy, esta subida tan agresiva, tan consistente, tan continuada, que pretende bajar la inflación, insistimos, a día de hoy no ha conseguido doblegarla del todo, porque la inflación en Estados Unidos estaba en el 7,9% cuando la Reserva Federal empezó a subir los tipos, y en el último mes del que hay datos, como nos contaba Pablo, la inflación está en el 8,2%. Es verdad que en julio llegó a superar el 9%, que desde entonces baja, pero baja muy lentamente, décima a décima, pese a lo agresivo de las subidas de tipos de interés. La inflación, por tanto, está aflojando muy, muy poco, mientras las familias y las empresas sí están sufriendo las consecuencias
consecuencias de esta política de subida de tipos de la Reserva Federal. Frenar la inflación requiere un periodo de menor crecimiento. Con unos tipos de interés elevados, un crecimiento económico más débil y un mercado laboral más flexible, la inflación se reducirá. Pero eso también provocará algo de dolor a los hogares y las empresas. Es el coste que hay que pagar por reducir la inflación. De ahí ese doble mensaje de hoy, con esa fuerte subida de tipos aún sobre la mesa, pero con un discurso algo más suave. Un mensaje, un discurso que encabeza Estados Unidos, pero que tiene eco en el resto de grandes bancos centrales. Lo veremos mañana en Inglaterra. El Banco de Inglaterra subirá mañana los tipos de interés, también lo subirá 0,75 de punto y se espera que también modere el mensaje de cara al futuro. Y en Europa, el Banco Central Europeo subió la semana pasada los tipos hasta el 2%, la mitad de lo que tienen en Estados Unidos. También avisó de que quedan más subidas, pero a la vez insinuó que ya se ha hecho gran parte del trabajo y su presidenta Christine Lagarde evitó una y otra vez comprometerse con la respuesta de de qué cuantía será las subidas de los tipos de interés en la próxima reunión de diciembre. Creemos que ya hemos hecho un progreso significativo, pero no está todo hecho, hay más camino por recorrer. ¿Cuál será la magnitud de las próximas subidas de tipos? Se decidirá reunión a reunión. Es la misma idea en la que ha insistido hace unos minutos el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Se ha hecho ya, dice, gran parte del trabajo, pero nuestra valoración actual es que asegurar, como es nuestra obligación, la convergencia de la inflación en el objetivo del 2% a medio plazo exigirá incrementos adicionales de los tipos de interés. Es decir, en otras palabras, nos queda todavía camino por recorrer. La pregunta que se nos hace en todos los foros es ¿hasta qué nivel, hasta qué momento tendremos que aumentar los tipos de interés? Bien, la realidad es que, dada la enorme incertidumbre que caracteriza la situación económica actual, la realidad es que no hay una respuesta a esa pregunta. Y es que se empieza a ver en los discursos públicos que cada vez hay más preocupación sobre si esta política de subida de tipos puede terminar afectando y ahogando al crecimiento de la economía. Hay algunos datos, los que conocimos la semana pasada, sobre evolución de la economía europea que permiten apuntar en esa dirección, porque el PIB de la eurozona se ha desacelerado claramente. En el tercer trimestre creció apenas 2 décimas, cuando en el trimestre anterior venía de un crecimiento del 0,7. Y además hay datos que corresponden al mes de octubre, que hemos conocido hoy, de actividad industrial, que también son bastante preocupantes, porque nos dicen que en octubre la industria se ha parado en Europa y se ha parado especialmente en España. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, el mes pasado la actividad de la industria manufacturera volvió a caer en España y lo hizo hasta mínimos que hacía tiempo que no veíamos. El índice PMI marcó el mes pasado su nivel más bajo desde mayo de 2020, cuando el sector empezaba a retomar la actividad tras el confinamiento por la pandemia. En concreto, el índice ha pasado de los 49 puntos de septiembre a los 44,7 de octubre y sigue por cuarto mes consecutivo por debajo de los 50 puntos. Por encima significa que la actividad del sector está creciendo. Todos los componentes del índice bajaron. La producción lo hizo al ritmo más pronunciado también desde mayo de 2020. Los nuevos pedidos cayeron aún más y también se recortaron las ventas, las compras, la demanda de exportaciones y la contratación, que acumula 4 meses de caídas. Todo afectado también por un descenso en la confianza sobre el futuro de la economía. Esto en cuanto a España. Si nos fijamos en la zona euro, la actividad industrial también baja a mínimos de los últimos 29 meses, aunque está algo mejor que en nuestro país. El índice PMI de la eurozona cayó en octubre hasta los 46,4 puntos, son casi 2 puntos por encima del índice en España, que es de las principales economías de la región la que presenta el índice más bajo. Eso sí, todas, salvo Irlanda, están por debajo de los 50 puntos. Estos nos dicen estos datos de actividad industrial que hemos conocido antes de que la Reserva Federal anunciara esta subida de los tipos de interés, que puede provocar este riesgo de que la economía se frene. Es verdad que en Estados Unidos ese riesgo parece menor, porque ahí el mercado laboral está muy fuerte y porque los datos de PIB que conocimos la semana pasada lo que dicen es que la economía sigue creciendo. Después de 2 trimestres parados, el PIB en Estados Unidos creció un 0,6% en el tercer trimestre, pero aún así el riesgo grande o pequeño existe y lo que están intentando calibrar los bancos centrales, no solo en Estados Unidos, también en el resto del mundo, es si es preferible ser agresivos para que la inflación
inflación baje a costa del crecimiento o si es mejor aflojar ahora un poco para que la economía no se hunda del todo. Hoy la Reserva Federal opta por el primer camino, el de mantener las subidas agresivas, pero sugiere que a partir de ahora puede preferir el segundo. Vamos a analizarlo con la ayuda de Roberto Scholtes, director de estrategia de Singular Bank. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿La que acabamos de ver puede ser la última subida agresiva de tipos de la Reserva Federal, la última de 3/4 de punto? Muy probablemente es la última de 3/4 de punto, pero en la reunión de diciembre el mercado da por hecho, y desde luego Powell no ha hecho ningún esfuerzo por desmentirlo, que habrá otra subida de medio punto, por lo tanto ya estará en el 4,5%, y el mercado descuenta que habrá algunas subidas adicionales, quizás de un cuartillo en febrero, en marzo, para acercarse al 5%. Y más importante incluso para la actividad económica, para la valoración de las empresas, de los activos financieros, de los inmuebles, es en qué nivel se instalará y durante cuánto tiempo. Y ahí la expectativa es que la Reserva Federal se puede mantener por encima del 4% durante varios años. El argumento que sustenta esta política de subidas de tipos es la necesidad de contener la inflación. Hace 8 meses que suben los tipos, de momento la inflación ahí, incluso ahora, es algo más alta que entonces. Es verdad que ha bajado algo respecto al verano, pero sigue por encima del 8%. ¿Falla la estrategia o es que se necesita aún más tiempo para que la inflación baje después de una subida de tipos? No, la Reserva Federal ha insistido que la política monetaria actúa con decalajes, con retardos, y por lo tanto todavía apenas están empezando a notar los efectos de las primeras subidas que arrancaron en marzo. Y sobre todo lo que preocupa en Estados Unidos, y eso es distinto a la situación de Europa, es la fortaleza de su mercado laboral, con una tasa de paro en mínimos históricos, con más ofertas de trabajo que desempleados y con unos incrementos salariales que rondan el 5% anual. Hablando de Europa, es verdad que hay esa diferencia sobre todo en el mercado de trabajo, pero estamos viendo cómo el Banco Central Europeo ha seguido el mismo camino que la Reserva Federal de subida de tipos. Usted aventuraba, los tipos en Estados Unidos pueden llegar al 5%, alrededor del 5%, o quedarse en esos niveles durante meses. ¿En Europa llegaremos a esos niveles o a qué niveles podemos llegar? No, ni mucho menos. El tipo de interés que necesita Europa es mucho más bajo. Lo que espera el mercado es que se vaya a quedar en el entorno del 2,8%. Lo que anunció la semana pasada el Banco Central Europeo es que además va a empezar a drenar el exceso de liquidez en el sistema, que eso tiene un efecto económico similar al de las subidas de tipos. Así que posiblemente el Banco Central Europeo se quede en algún punto entre el 2,5% y el 3%. Y para diciembre, en el caso del Banco Central Europeo, ¿es posible pensar en una subida también menos agresiva? Sí, 50 puntos básicos es lo que descuenta el mercado y es lo que parece en sintonía con las palabras de Lagarde la semana pasada. Es evidente que subir los tipos frena la inflación, aunque sea con un decalaje al cabo de unos meses, pero también es cierto que puede frenar la economía. De hecho, es uno de los objetivos, enfriar la economía para conseguir que los precios bajen. ¿Hay peligro de que en un momento en el que hay mucha incertidumbre, en el que estamos en muchos países a las puertas de una recesión o de una desaceleración muy intensa, estas subidas de tipos terminen ahogando demasiado la economía y obliguen a tomar una medicina demasiado dura? Sí, hay un riesgo de sobrereacción, por eso la propia Reserva Federal, la indicación que está proporcionando es que después de subir los tipos por encima del 4,5%, los acabará recortando en 2024 y en 2025. Pero hay que dejar muy claro que el factor fundamental que está desacelerando la economía, el que en todo caso nos acabará metiendo en recesión, es la pérdida de poder adquisitivo ajustado por inflación de los consumidores cuando la inflación está subiendo mucho más rápido que los sueldos. Le pido que no se retire porque le quiero preguntar por la lectura que está haciendo y que va a hacer el mercado de estas subidas de tipos y de estos mensajes que estamos escuchando del presidente de la Reserva Federal después de la reunión del comité. Los índices americanos han reaccionado primero al alza, ahora mismo con acciones algo volátiles, están algunos en números rojos, mientras van leyendo e interpretando lo que quiere decir el presidente de la Reserva Federal en esta comparecencia. Esto después de que en Europa, donde los parques ya habían cerrado lógicamente cuando hemos conocido la subida de tipos de Estados Unidos, el día ha terminado en Europa en negativo, Pablo. Sí, un 0,4% ha terminado cayendo el IBEX, algo más han retrocedido el resto de parques europeos que han ampliado sus caídas con la apertura en negativo de Wall Street. Con todo, el índice español se queda muy cerca de los 8.000 puntos y aunque los bancos lideraban las ganancias en la apertura, han
terminado perdiendo fuelle. Celnex es la compañía que mejor lo hace, sube un 1,1%, seguida de Telefónica, que se anota un 1%, o Acciona, que sube un 0,8%. Solaria es hoy la compañía que peor lo hace, cae más de un 5%, y en la parte baja de la tabla se quedan también las acereras. Acerinox pierde un 2,5% y algunas turísticas. Por cierto, que hoy ha sido protagonista una de las grandes compañías del mundo, Maersk, que ha hablado de evolución económica y ellos tienen un buen termómetro. Maersk es el principal termómetro del transporte de mercancías por mar, tiene una cuota del 20% del mercado, por lo tanto puede decirnos cómo va el comercio internacional, y ha presentado hoy, por un lado, beneficios récord, ha ganado el doble que el año pasado, pero a la vez su consejero delegado es bastante pesimista sobre la evolución de la economía en los próximos meses. It's really hard to be very optimistic with a war on our doorstep and a big energy crisis in this winter. Dice que es muy difícil ser optimista cuando estamos a las puertas de una gran crisis energética el próximo invierno. I think it's quite likely that we either are or will soon be in a recession, certainly in Europe, but potentially also in the US. Y dice que es probable que Europa entre en recesión y puede que también Estados Unidos siga el mismo camino. Esto es lo que leía el mercado antes de la subida de tipos de la Reserva Federal y antes de las palabras de Jerome Powell. Roberto Scholtes, Singular Bank. Para las bolsas, que haya esta moderación en el tono del Banco Central de Estados Unidos, ¿cómo les terminará afectando? Bueno, confirma el motivo fundamental del rebote de las últimas sesiones. Las bolsas han rebotado alrededor de un 7-8% desde los mínimos, pero si los tipos de interés suben hasta donde se espera y se mantienen ahí durante mucho tiempo, los múltiplos bursátiles, las valoraciones van a estar bajo presión en un periodo de desaceleración económica y de probable recorte de los beneficios empresariales. Así que nuestra sensación es que las bolsas van a seguir atascadas en un rango relativamente estrecho y que todavía tardaremos un tiempo en poder iniciar una tendencia alcista más sostenida, más prolongada. O sea que lo que hemos visto en octubre se queda en octubre. Sí, posiblemente, y ahora estaremos pues en un movimiento bastante errático y bastante desigual por sectores, porque no olvidemos que hay sectores beneficiados por las subidas de tipos, sectores financieros, o por los precios altos de la energía. También es un buen momento y es uno de los sectores beneficiados la renta fija. Subiendo los tipos, ¿es mejor pensar en invertir en renta fija? Sí, además los bonos corporativos, el crédito de los emisores de máxima calidad, está pagando unos diferenciales muy atractivos. Ahora mismo se obtiene de rentabilidad media en el grado de inversión en Europa algo más del 4%. Así que es un buen momento para poner a trabajar esa liquidez y aprovechar esas subidas de tipos que ya están incorporadas en los tipos de interés que ofrecen estos bonos a medio plazo. Déjeme que le pregunte para terminar por el euro y su cambio con el dólar, porque subida de tipos cuando empezaron en marzo hicieron que el dólar se encareciera. Hemos vuelto a una paridad en la que no estábamos en prácticamente 30 años. Pablo, ¿cómo estaba hoy el tipo de cambio euro-dólar? Pues el euro ha repuntado un 0,7% frente al dólar tras conocer el anuncio de la Reserva Federal, hasta moverse prácticamente la paridad técnica con la moneda estadounidense. Hasta ahora un euro se intercambia a $0,994. En el último mes la moneda comunitaria ha repuntado ligeramente, casi un 3%, aunque acumula una caída de más del 10% desde principios de año. ¿Esta paridad de canje tiene que quedarse por ahí o hay riesgo de que con estas subidas de tipos el dólar siga cogiendo fuerza? No, esas subidas de tipos ya están descontadas, así que más fortaleza del dólar requeriría un empeoramiento de la situación política, militar, económica en Europa. Probablemente siga alrededor de esta paridad de 1 durante unos cuantos meses hasta que la Reserva Federal por fin haga esa pausa en las subidas de tipos y dé las indicaciones de que efectivamente es posible que lo recorte a final del año 23 o en el 24. Y ahí lo normal, con un dólar tan sobrevalorado, con un euro tan competitivo, es que el dólar fuera perdiendo terreno a lo largo del año que viene, quizás se encamine al rango entre 1,05 y 1,10. Pues Roberto Scholtes, director de estrategia de Singular Bank, gracias por ayudarnos a analizar y entender esta subida de tipos y lo que nos viene por delante en Estados Unidos. Buenas noches. Muchas gracias. Del euro y del dólar queremos hablar hoy en este tramo final de hora 25 de los negocios, porque la fortaleza del dólar es una de las consecuencias, como decíamos, que está teniendo esta subida de tipos de interés en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal y tiene implicaciones muy importantes para todas las relaciones económicas, comerciales, incluso, como veremos ahora, académicas entre Estados Unidos y el resto del mundo. Porque nos sale más caro comprar productos en dólares. Es decir, todo lo que compremos de Estados Unidos a nosotros nos sale más caro. En cambio, nos sale más barato vender allí en Estados Unidos
los productos que producimos aquí. Lo que vendemos en euros es más barato para los que tienen dólares. Eso a nivel económico, esto a nivel de relaciones comerciales. Pero como decía, incluso a nivel social y académico, este fortalecimiento del dólar tiene consecuencias. ¿Por qué? Entre otras cosas, se dispara el coste de estudiar en Estados Unidos. Estudiar un máster en esta Universidad de Chicago Chicago is a community unlike any other. cuesta unos $30.000. Al cambio ahora también 30.000 euros. Tengo 24 años y me vine a estudiar a Estados Unidos. Un dinero que Candela ha ido pagando a plazos desde septiembre del año pasado. Desde entonces el euro ha caído más de un 10%, así que ha notado que su cuenta corriente en euros da un poco menos de sí. A la vuelta de Navidades ya había que hacer el segundo pago de la matrícula y ya veíamos que necesitábamos más euros que en el semestre anterior. Notas grandes diferencias, igual son 1.000 euros la diferencia de euros que tienes que poner. Para poder venir aquí a Estados Unidos hay que pagar una gran cantidad de dinero. Otros, como Mateo de Bilbao, y esta gran cantidad de dinero yo no la tenía. Han tenido que endeudarse para poder pagar allí sus estudios, así que ahora intentan sacar ventaja de esa paridad. Me viene muy bien este cambio. Cuando me vaya a ir pasando poquito a poco el dinero de dólares a euros, podré ir devolviendo el dinero en mayores cantidades en euros. Mateo es de los que ahora sale ganando porque ya trabaja en Estados Unidos, así que al cambio en España sus ahorros tienen más fuerza. Es raro verlo al mismo nivel. Muy buenas. Otro ejemplo, el de Mauro, lleva contratado en Michigan poco menos de un año y nos cuenta su jugada en su última visita a España. Hice el cambio, lo que tenía ahorrado, pues lo saqué prácticamente todo y me salió bastante bien. Está todo en la cuenta de España ahora, cambiado a euros. Ellos son los ganadores de esta fortaleza del dólar, pero de vuelta a nuestro país, otros salen perdiendo. Importadores, turistas que quieren visitar Estados Unidos. Si le mando la misma cantidad de euros van a recibir menos dólares y por ende van a poder comprar menos cosas. O extranjeros como Gregory, este venezolano que vive en Madrid y que envía dólares a los familiares en su país. De querer viajar a Venezuela, pues el pasaje me sale muchísimo más caro, porque generalmente se compran dólares. Son historias que demuestran la doble cara de un billete verde en máximos desde hace más de 3 décadas. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.